Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a Bueno, agradecemos a Dios por este tiempo, agradecemos por la vida de cada uno de ustedes que han sacado un tiempo para poder estar juntos. Oremos, hermanos, antes de comenzar, por favor. Oraremos antes de comenzar y pues dejaremos que el Señor nos vaya guiando en todo y que nos vaya... Pondremos todo en las manos del Señor para comenzar esta enseñanza. Les invito a que me acompañen todos orando. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres fiel, Señor, y porque nos has dado una semana más. Te agradecemos, Señor, porque estamos comenzando la semana con tu palabra, Señor. Te agradecemos porque estás en nuestras vidas, porque tú has muerto por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo. Gracias porque todo lo que tenemos en nuestras vidas es gracias a ti, Señor. Gracias por nuestra familia, gracias por nuestro trabajo, gracias por una casa, Señor. Te pedimos en este tiempo, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiándonos y capacitándonos para seguir adelante, Señor, y para que esta palabra se haga rema en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor, por esta enseñanza y te pedimos, Señor, que toques el corazón de cada uno de los hermanos y que esto sea de una enseñanza profunda y de vida, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, la palabra para esta semana la hemos titulado No mires atrás. Nuestra cita referencia en realidad estamos con la destrucción de Sodoma y Gomorra que se encuentra en Génesis 19. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. A medida que que nuestra vida va avanzando, nosotros tenemos en ella, según el mundo, muchas victorias y fracasos. Pero en realidad tenemos muchas victorias y fracasos, pero de acuerdo con la voluntad de Dios son bendiciones y aprendizajes para su propósito. Cuando conocemos al Señor, entramos en una lucha espiritual, la cual si no está totalmente manejada por Dios es muy, muy difícil de llevar. Dios en su infinito amor nos levanta y nos ayuda a seguir adelante día a día, pero nuestra alma nos lleva a mirar atrás, a recordar sucesos muy tristes y dolorosos de nuestras vidas, y la palabra es muy clara al respecto cuando nos dice que prosigamos a la meta en Filipenses 3:13 al 14. Aquí nos dice claramente la palabra: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Nos indica que no miremos atrás, que olvidemos el pasado y que mantengamos la mirada firme por delante hasta alcanzar la meta de esta carrera que tenemos, para obtener el mayor premio que alguien puede tener y por el cual Jesucristo es el que nos ayuda a llegar, el premio celestial que es la vida eterna. Hoy continuamos con el libro de Génesis con una historia bastante triste, pero que nos muestra la necesidad de vivir en santidad y de acuerdo con los preceptos del Señor. La destrucción de Sodoma y Gomorra tiene muchas similitudes con el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora. Pero aquí vamos a ver que Dios es justo y santo. Los invitamos a poner toda su atención y a dejarnos guiar por la palabra de Dios en esta enseñanza que el Señor ha preparado para nosotros este día domingo. Vamos a ver el video con la cita base. Les vuelvo a repetir para los que recién han entrado, es Génesis 19. Entonces les voy a colocar el video para que ustedes vean cita por cita y luego ya pasamos a desarrollar el tema.
El libro de Génesis, capítulo 19. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces, venida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrse temprano y seguir su camino. Oh, no. Respondieron ellos. Pasaremos la noche aquí y en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un pan a ellos con pan sin levadura recién horneado y ellos comieron. Pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot: ¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. ¡Hazte a un lado! ¡Hazte a un lado! Este tipo llegó a la ciudad como forastero. Y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los 2 ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿Tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas: ¡Rápido! ¡Salgan de la ciudad! ¡El Señor está a punto de destruirla! Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: Apresúrate. Toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo, o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: ¡Corran y salven sus vidas! No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Oh, no, mi señor. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad. Pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien. Concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea. Pero apresúrate. Escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida, el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura.
Sí, arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. Cierto día, la hija mayor le dijo a su hermana: No quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino, y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche lo emborracharon con vino, y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. A la mañana siguiente, la hermana mayor le dijo a la menor: Anoche tuve sexo con nuestro padre. Volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esa forma, preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche, ellas volvieron a emborracharlo con vino, y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él. Igual que antes, él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Cuando la hija mayor dio a luz un hijo, le puso por nombre Moab. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz un hijo, le puso por nombre Ben-Ammi. Él llegó a ser padre de la nación conocida ahora como los amonitas. Bueno, hermanos, aquí hemos visto la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿no? Aquí nos muestra la historia de Lot. Lot en este capítulo, en el capítulo 19 de Génesis, vemos un Lot que realmente nos muestra cómo podemos vivir carnalmente aún siendo cristianos. Él es la muestra de las personas que quieren obtener lo mejor de la vida cristiana y les interesa todavía seguir disfrutando de las cosas del mundo. También por una parte, él recibe las bendiciones eternas, y por otra parte, estamos viendo aquí que también a él le importa los beneficios temporales, el dinero, las posesiones terrenales, la influencia de los hombres, todo eso, ¿no? Comenzaremos a desarrollar nuestro versículo, ¿ya? Y vamos a comenzar con el verso 1. En Génesis 19:1 la palabra nos dice: al anochecer los 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Bueno, aquí vemos que los 2 ángeles que en el capítulo 18, cuando hemos estudiado hace 2 semanas atrás, se habían despedido de Abraham, mientras Abraham todavía hablaba con el Señor, vemos que en esta parte es la primera parte donde se los identifica como seres angelicales o ángeles. Es probable que Lot se haya acercado a ellos porque se veían muy distinguidos con un aire de moralidad y de justicia. Los 2 ángeles siguen el camino de Mamre hacia Sodoma como una respuesta de Dios
a la oración de Abraham por misericordia por Sodoma y Gomorra y también por la familia de su sobrino Lot. Obedeciendo su mandato, el mandato de Dios, van ¿para qué? Para llevar un tipo y sombra de las buenas nuevas del Evangelio, para llevar la salvación. En Lucas 15:4 dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí vemos claramente que para Dios una persona es importante y que a pesar de algunas cosas que puedan hacer ellos o que puedan actuar no acorde al Señor, Él está pendiente de ellos, está pendiente de su arrepentimiento. Vemos ahí también que dice que Lot estaba sentado. Entonces, en la versión Reina Valera 60 nos dice, Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. En esta parte, lo primero que debemos notar es la progresión espiritual de la vida de Lot. Primero, acuérdense en estudios anteriores, comienza viendo hacia Sodoma cuando los pastores se pelean, los pastores de Abraham, su tío y él, se pelean, ¿no? Y dice, tú escoge a un lado y yo voy al otro lado, le dice Abraham, pero no peleemos porque nosotros somos familiares. Entonces comienza viendo hacia Sodoma. Luego comienza a colocar las tiendas cerca de Sodoma. Después lo pierde todo. ¿Cuándo? Cuando Abraham va a rescatarlo, cuando los 5 reyes les ganan en batalla a los 4 reyes, a los aliados de Sodoma. Y ahora estamos viendo que Lot está sentado a la puerta de Sodoma. El área de la puerta de una ciudad antigua era como un lugar donde estaban los hombres más importantes de cada ciudad. En ese lugar ellos juzgaban algunas peleas que podía haber en el pueblo, ellos supervisaban a las personas que entraban y salían. Entonces, esto ya nos muestra que en Sodoma Lot ya ocupaba un cargo de líder. Él ocupaba un cargo relativamente de ilustre y era bien conocido y estaba familiarizado con los ciudadanos de ese lugar. En el verso 2 continúa, señores míos, les dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Lot les ofrece hospitalidad a los visitantes, y ellos los rechazan, indicando que van a pasar la noche en la calle. Lot los trata de manera humilde, por eso se dirige a ellos como señores míos. Les ofrece su hospitalidad, por eso les dice, vengan a mi casa a lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Algo que se nota es que es muy característico de la familia. ¿Por qué? Porque también Abraham los recibe de la misma forma. Pero en este caso, ellos rechazan la oferta de Lot. Seguimos en el verso 3. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado y ellos comieron. La hospitalidad con la que él los ha recibido era algo muy común, pero la insistencia con la que ha tratado, eso sí era algo poco común. Lot insiste hasta que los visitantes acceden a su oferta. Tal vez Lot quería protegerlos porque sabía cómo era la gente de Sodoma. Aquí dice que Lot ha preparado un banquete. La palabra banquete viene del hebreo mishté y sugiere una recepción grande en la que incluía comida y bebida. En el verso 4 continúa, pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. El texto es muy claro y expresa de que antes de que ellos se acuesten a dormir, todos los hombres de Sodoma, aquí no está diciendo algunos hombres, está diciendo todos, rodean la casa. Esto muestra que toda la ciudad estaba entregada a la inmoralidad y a la violencia, y que este tipo de comportamiento no era inusual en Sodoma, sino más bien era bien aceptado entre ellos.
Aquí vemos por qué Dios decide derramar su ira y destruir ese lugar. Estas dos ciudades son nombradas como símbolo de corrupción, de depravación y de maldad. El profeta Ezequiel, en Ezequiel 16, 49, 50, dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, las quité. Está comparando en este versículo el profeta Ezequiel, perdón, compara el pecado de Jerusalén con el de Sodoma en ese tiempo, reflejando claramente que Sodoma ha sido el blanco del juicio, de la ociosidad y de la injusticia. Cuando en este texto está hablando de abominación, se está refiriendo a la violencia y a la promiscuidad sexual y el nivel de inmoralidad que existía en Sodoma. El profeta Jeremías, en Jeremías 23:14, dice: Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. También está utilizando el ejemplo de Sodoma y Gomorra. En el verso 5 dice: Y le gritaron a Lot: ¿Dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Y luego les dice: para que podamos tener sexo con ellos. Aquí vemos claramente que la connotación de esas palabras era de origen sexual. En otra versión dice: para que los conozcamos. El diseño de Dios, hermanos, habla de la idea bíblica del matrimonio, el cual consiste en que un hombre y una mujer se unan y son una sola carne, tal como lo cita Mateo 19 del 4 al 6 y dice: Él respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Dios ha creado, hermanos, la intimidad sexual dentro del matrimonio como algo sagrado, pero los habitantes de Sodoma lo han vuelto algo vulgar. La enorme iniquidad que tenían los sodomitas los llevaba hasta el nivel de olvidarse de la hospitalidad característica de ese tiempo y de dejarse guiar por los deseos carnales y realizar las prácticas pecaminosas. En el verso 6 y 8 continuamos y dice: Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Lot sale y les dice: por favor, hermanos míos, no hagan una cosa tan perversa. Este argumento seguramente ha sido muy difícil de poder expresarlo para Lot. Él y los ciudadanos de esa ciudad tenían estándares totalmente diferentes para decidir qué era malo y qué no. Los hombres de Sodoma han pensado en buscar solamente placer y sin importarles que Lot estaba pensando que eso era algo perverso. Aquí nos viene, hermanos, la primera enseñanza de la noche. Si abandonamos la guía bíblica para la moralidad sexual, seguramente seguiremos otra guía, la guía del mundo. Y la segunda enseñanza que podemos ver es que hacer simplemente lo que uno quiere no siempre es suficiente ni correcto. En esta parte también vemos que Lot les dice: miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. La oferta de Lot es realmente horrible y no es para nada justificable. Los hombres de Sodoma han dado una muestra impactante de depravación, pero aquí podemos ver que esa depravación estaba entrando de manera muy sutil al corazón de Lot.
que al vivir en ese lugar estaba comenzando a ver esas cosas de manera normal. Lot trata de hacer de buena voluntad una mejor oferta, entre comillas, para calmar a dicha turba. Es buena la actitud de protección de Lot hacia sus visitantes, pero la manera de ofrecer a sus hijas no es la correcta, es totalmente incorrecta. En el verso 9 nos indica la palabra, hazte a un lado, le gritan ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Le dicen, hazte a un lado. Le dicen, apártate, déjanos el camino libre para llevar a cabo nuestros propósitos. Aquí vemos que en lugar de calmar todo o arreglarlo, Lot ha puesto en peligro la vida de sus hijas y ha provocado la ira de los ciudadanos. Después le dicen, este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Esto nos muestra que los débiles intentos y deseos equivocados de Lot para proveer a ese lugar de un liderazgo moral y espiritual era algo que realmente a ellos no les importaba. Por eso ha sido rechazado y ha sido burlado por los hombres de Sodoma. Quizás Lot ha pensado que el compromiso que tenía con ese lugar podría alcanzar a esos hombres, pero ocurre totalmente lo opuesto. No le han tenido ningún tipo de respeto a pesar de decirles, hermanos míos. En el verso 10 y 11 dice, pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Aquí dice que los dos ángeles extienden la mano, meten a Lot dentro de la casa y ponen el cerrojo de la puerta. Para poder hacer esto con semejante multitud, requería realmente de una fuerza enorme, tal vez una fuerza sobrenatural. Es probable que Lot recién haya comenzado a entender que esos visitantes no eran hombres comunes y corrientes. También dice, luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa. Esto realmente ha sido algo sobrenatural. Ahora la multitud no solamente estaban ciegos espiritualmente, sino también físicamente. El vocablo de ceguera viene del hebreo samberim, que significa deslumbrar o engañar. Este mismo término también se utiliza en Segunda de Reyes 6:18 y dice, y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Aquí viene una enseñanza importante. Cuando uno vive cómodo en la ceguera espiritual, es porque disfruta hacerlo. En el verso 12 nos indica la palabra, mientras tanto, los ángeles le preguntan a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro. Cuando le preguntan, ¿tienes otros familiares aquí? Nos damos cuenta que los ángeles no son omniscientes igual que Dios. No lo saben todo. No conocen todas las cosas. Ellos solamente conocían el número y la localización de los miembros de la familia de Lot porque los habían visto. En esta parte hacen una pregunta muy interesante y le dicen, ¿tienes alguno más? Le dicen en otra versión. Y aquí viene una enseñanza. Esa es la pregunta, hermanos, que debemos hacernos respecto a la salvación. ¿Tienes alguno más? ¿Algún miembro de tu familia que realmente necesite conocer a Cristo, que necesite la salvación? Le dice a tus yernos. Las hijas de Lot todavía no eran casadas y no conocían hombre, dice la palabra. Estos hombres eran yernos por desposorio. Eso quiere decir que eran pretendientes de ellas, que aún no se habían casado.
Los mensajeros de Jehová estaban llamando a Lot a prepararse para una inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. En el verso 13 continuamos y dice, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor y Él nos ha enviado para destruirla. Aquí dice porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. Tenemos que notar algo muy interesante. En ningún momento los ángeles han suavizado el mensaje. Ellos han sido claros con lo que iba a ocurrir y con lo que estaban decidiendo, con lo que Dios había decidido. Lot por primera vez estaba escuchando cuál era la labor de estos ángeles. Ha entendido que Sodoma estaba destinada al juicio de Dios y que Él ha querido separarlo junto a su familia. Aquí viene algo claro. Así como los ángeles no han suavizado el mensaje, es bueno que cuando nosotros hablemos a otras personas, digamos la condición real en la que se encuentran. Yo sé que la palabra de esta noche, los versos anteriores, han sido duros, pero no tenemos por qué decir algo contrario a lo que Dios dice. No tenemos por qué suavizar el mensaje. No tenemos por qué suavizar el evangelio. No tenemos por qué tener miedo de decir a lo que es malo para Dios. Y eso es algo que tenemos que tener la seguridad, porque Dios nos está respaldando y su Santo Espíritu está con nosotros. Esto es algo que tal vez a la gente no le va a gustar, pero les aseguro que es algo que sí le va a gustar a Dios. En esta parte, cuando dice clamor viene del hebreo sak, que significa gritar desaforadamente o gritar de angustia por miedo o terror. Gritar anunciando un juicio como alguien que da una noticia a voz en cuello. En el verso 14, entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas. Rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Ni siquiera ellos se iban a salvar del juicio de Dios. Este era el resultado de la vida comprometida o poco comprometida que tenía Lot ante Dios. Lot les habla seriamente, pero sus palabras no son creíbles para sus futuros yernos. Aquí también vemos que ellos lo toman como si fuera broma, no le dan interés a lo que Lot les dice. Esta es en realidad la respuesta de los incrédulos cuando se les habla del Evangelio. En el verso 15 y 16 dice, al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí, vete ahora mismo, serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Aquí dice, toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Notemos que no se vuelve a mencionar a sus yernos. Y aquí también vemos un patrón para hablar a la gente de Dios. Los ángeles fueron hacia Lot y su casa. Advirtieron lo que iba a pasar con palabras claras y sencillas. Lo incitan a huir de la destrucción en la que estaban a punto de caer. Ahí tenemos 3 principios fundamentales para poder hablar a las personas de Dios. Aquí también dice, como Lot todavía titubeaba. Aquí vemos una cosa muy clara, que el corazón de Lot estaba en Sodoma. En todas las posesiones y en los amigos y en todo lo que ha ido adquiriendo en tantos años de vivir allí. Por eso
Él no tenía ninguna ansiedad eh, ni por qué apresurarse en salir de la ciudad. En Mateo 6, 19, 21 la palabra nos dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruye, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Qué cosa que sabes que te destruye está aún en tu corazón? Esa falta de urgencia para hacer, de parte de Lot, para hacer lo que Dios quería, incluso cuando es necesario y bueno, es una gran indicación del compromiso que tiene con el mundo. Y esto también lo debemos tomar nosotros en cuenta. También dice, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas. Aquí nos damos cuenta que no había más personas para ayudar a los ángeles. Estaban justo los ángeles necesarios para llevar afuera de la ciudad a la familia de Lot. 2 ángeles que eran 4 manos para 4 personas. Dios sabía desde antes que solo ellos se iban a salvar. Y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos, dice al final. Abraham en el capítulo anterior intercede por estas 2 ciudades pidiendo que detenga el juicio si encuentra 10 justos al final. No habían los 10 justos. A pesar de esto, Dios ha respondido a la oración de Abraham y ha librado a sus sobrinos Lot y su familia del juicio, pero debemos entender que la salida de Lot se hizo casi en contra de su voluntad, si se dan cuenta, porque los ángeles han tenido que agarrarlos de la mano y sacarlos. En el verso 17 dice, cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidos. Cuando uno de los ángeles les dice, corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás, los ángeles parecían tener mayor urgencia para rescatar a Lot y su familia que la que tenían ellos por ser rescatados. Esto es algo raro, pero en realidad es algo común si vemos de manera espiritual. En otra versión dice escapa. Esa palabra viene de un hebreo que es malat, que significa una advertencia para huir de una destrucción total provocada por una guerra, en este caso una guerra espiritual. No miren atrás, les dijeron, para indicarles que su salida era de suma urgencia, que tenían que correr, tal como lo estaban, sin llevar nada. En el verso 18 al 20 nos dice, oh no, mi señor, suplicó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Lot no se estaba dando cuenta de la situación extrema en la que estaba, ni tampoco estaba valorando lo suficiente el inmerecido favor de Dios hacia él y su familia. En la traducción original, se nota que Lot está tratando de decir que tiene razones físicas por las cuales él no podía ir hacia las montañas, porque la muerte lo alcanzaría. Eso solamente demuestra una cosa, la insatisfacción de Lot ante la gracia que ha tenido Dios hacia él. Lot quería irse más cerca, porque aún tenía la esperanza de poder recuperar algo de sus posesiones terrenales, para poder aún disfrutar de las comodidades del mundo. Lot en este verso muestra cómo las cosas materiales le importan al corazón humano.
En el verso 21-22 dice, está bien, dijo el ángel, concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Los ángeles responden pacientemente a la petición de Lot. Les dice, porque no puedo hacer nada hasta que llegues allí. Entonces vemos que Dios estaba actuando conforme a su carácter. Él no podía destruir Sodoma y Gomorra hasta que salvara a los justos, y eso lo sabían perfectamente los ángeles. Aquí vemos que se cumple lo que Dios ha prometido, librar a sus escogidos de la condenación, lo que dice Juan 5:24. Les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Y también vemos lo mismo en Romanos 8:1, que indica, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Aquí también dice, esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar. El nombre de Zoar significaba pequeña o insignificante. Y esa era la negociación que estaba haciendo Lot. Verso 23-25. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Estos versículos nos descifran una de las más terribles catástrofes de la humanidad. Llueve fuego y azufre sobre estas ciudades y destruye todo. Ese ha sido el resultado del juicio soberano de Dios. Dice que Lot llega a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el juicio sobre Sodoma y Gomorra no llegó hasta que Lot y su familia estaban a salvo en Zoar. De lo contrario, estaría violando la promesa de Dios hacia Abraham. También dice, enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Estas dos ciudades han sido severamente juzgadas por Dios de manera completa, pero eso ha ocurrido después de que Dios ha confirmado su maldad y les ha dado un testimonio justo por medio de Lot. Antes de la destrucción, toda el área de Sodoma era increíblemente hermosa y productiva, como el huerto de Jehová. Como decía en Génesis 13:10, ahí está un poco mal el título, y dice, Lot miró con detenimiento las fértiles llanuras del valle del Jordán en dirección a Zoar. Toda esa región tenía abundancia de agua, como el jardín del Señor o la hermosa tierra de Egipto. Esto ocurrió antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. Pero aún así, hermanos, debemos notar algo. Este enorme privilegio que ellos tenían de una tierra tan hermosa y tan abundante, no ha hecho que los corazones de los habitantes se vuelvan a Dios. Eran una de las ciudades tan sumidas en la perversión y el pecado que, a pesar de ser librados en guerra por medio de Abraham, de oír el testimonio de Melquisedec, demostrando el cuidado de Dios hacia ellos, lo han rechazado todo. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Nosotros realmente aceptamos y agradecemos que Dios esté cuidando nuestras vidas? Si es así, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar su voluntad y descansar porque sabemos que es lo mejor? Debemos tomar una cosa en cuenta. El juicio de Dios se ha realizado, aún a pesar de la intercesión de Abraham por estas dos ciudades. Esto nos muestra dos cosas claramente. Abraham era un hombre de buen corazón, con un gran corazón compasivo y misericordioso. Y también nos muestra algo claro, que no basta tener ese corazón cuando Dios ya decide algo que va a hacer. Los cristianos muchas veces, hermanos, nos juntamos para tratar de mejorar este mundo, pero la Biblia nos dice que este mundo no tiene remedio.
Tenemos la idea de que la mejor forma en que podemos hablar a Dios es de manera masiva, subiéndonos a un escenario para que se convierta mucha gente y conozca de golpe al Señor. Por eso es que no nos preocupa tanto el hablar de Dios a la gente que necesita de Él. Lo que sí podemos hacer, hermanos, y nos manda la palabra hacer, es ir de persona en persona para que Dios los vaya salvando. Debemos tomar en cuenta solamente nuestra ciudad una cosa. ¿Cuánta gente vive en la ciudad de La Paz y el Alto? Hasta un censo del 2020 había cerca de 3 millones de personas. ¿Cuántos cristianos evangélicos hay? Aproximadamente hay unos 38,000 cristianos. Eso representa un 1,28%. Aquí nos damos cuenta que somos muy pocos los creyentes. Entonces aquí vemos que tenemos la necesidad de no solamente hablar a una sola persona, sino que tenemos que hablar a varias a medida que le pidamos al Señor que nos vaya presentando esas personas. Otra cosa que yo les pregunto, ¿Bolivia ha oído de Cristo? Sí, inclusive aquí en La Paz han habido algunos, a nivel Bolivia ha habido algunos avivamientos con Julio César Ruibal. ¿Y por qué no reciben a Cristo en su vida? Porque ellos no quieren, al igual que los habitantes de Sodoma y Gomorra. Porque no les gusta vivir bajo ninguna regla. Es por eso que vemos que constantemente están tratando de transgredir las reglas, desde la más mínima, que es respetar un semáforo, hasta las más grandes. Vemos que no les interesa vivir bajo ninguna norma divina. Es por eso que hacen un lado a Dios. Ellos quieren vivir a su manera. Esto nos lleva a pensar en alguna cosa, hermano, que debemos orar fervientemente por nuestro país y porque Dios abra los corazones de sus habitantes para no destruir sus vidas con el juicio venidero. Continuamos con el tema en el verso 26. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Los ángeles les dan una orden específica y la esposa de Lot desobedece. Ese ha sido el juicio sobre el estado del corazón de la esposa de Lot. Ella tenía amor por Sodoma y remordimiento por lo que estaba pasando en Sodoma. Evidentemente estaba detrás de Lot. Demuestra que no estaba dispuesta, eso demuestra que no estaba dispuesta a hacer ningún tipo de esfuerzo por alejarse de su comodidad y de sus posesiones terrenales. La palabra miró atrás lleva el sentido de mirar fijamente. Se traduce como quedó atrás o regresó en el original. Esto nos completa la idea de que ella regresó a su anterior vida. Es por eso que Jesús, al referirse al fin de los tiempos, ha pronunciado unas citas interesantes en Lucas 17, 30, 32. Él dice, sí, será todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, la persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar, igual a como han salido Lot y su familia. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Nos estaba diciendo, en otras palabras, que ningún cristiano debe tener el corazón como la esposa de Lot. Un corazón que anhela el mundo corrupto y pasajero. Ese es el tipo de corazón por el cual van a lamentar el juicio que Dios va a traer sobre ellos. Una enseñanza muy buena en esta parte es, necesitamos mirar hacia adelante, hacia nuestra salvación, no mirar atrás hacia el mundo pasajero y los deleites. Eso que solamente nos va a llevar hacia el juicio. En el verso 27 dice, Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Abraham aún pensado
en lo que había hablado con el Señor antes de que los ángeles se fueran a Sodoma y Gomorra, vuelve a ese lugar para recordar el encuentro que ha tenido con Dios. En el verso 28 y 29 dice, miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fueran el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Cuando vio el humo Lot de esas ciudades y su destrucción, sabía que su petición había sido contestada. Sabía que Dios había librado a su sobrino Lot antes de destruirla. En el verso 30 indica, tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. No se sabe por qué Lot y sus hijas estaban insatisfechos de estar en Zoar, ni tampoco sabemos por qué la gente de Zoar lo estaba con ellos, porque es muy probable que por eso se hayan ido. Es probable que Lot haya tenido miedo de los habitantes de Zoar porque tal vez eran igual de malvados debido a la cercanía que la gente de Sodoma y Gomorra. En el verso 31 dice, cierto día la hija mayor le dijo a su hermana, no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Nuevamente, vemos la mentalidad de Sodoma y Gomorra, esta vez en la hija de Lot. Ella no podía esperar en el tiempo de Dios. Estaba desesperada por casarse porque era algo muy común en ese tiempo. No le importaba tener hijos, aunque sea por incesto. Ella quería lograr su capricho. En el verso 32 dice, ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Aquí le dice, ven, vamos a emborracharlo con vino. Lot y su familia perdieron todo en la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero de alguna manera han conseguido más vino. Esto muestra la necesidad y el compromiso de un corazón con el mundo. Esto muestra el peligro de ingerir alcohol. El alcohol nunca trae nada bueno. Desde el principio de la historia de la humanidad siempre ha traído consecuencias fatales. No debemos de pasar de largo que el consumo exagerado e indiscriminado que hay ahora en nuestra sociedad respecto al alcohol y a las drogas trae como resultado la muerte, hogares rotos, miseria. El ser humano lo ve como algo tan normal que no se da cuenta y lo sigue haciendo. También aquí dice, y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro Padre. Aquí observamos el desesperado pecado de las hijas de Lot. Vivir en el bajo ambiente moral de Sodoma y Gomorra, en medio de tanta perversión sexual, ha producido un efecto muy dañino en la familia de Lot. Estaban tan comprometidos con el mundo de que no les importaba lo que hacían delante de Dios. En el verso 33 al 35, bueno, vamos a ir hasta el 35. Aquí 33, 34 dice, y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo a la mayor a la menor, he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre, y también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no se echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Aquí estamos viendo, hermanos, el nivel de perversión sexual que tenían las 2 hijas de Lot. Ellas lo emborrachan hasta el punto de que Lot no sabía lo que hacía. Cuando ellas comienzan a planear emborracharlo, vemos que ellas, por vivir en Sodoma,
sabían perfectamente qué hacer para lograr el cometido de quedar embarazadas. Entonces podemos asumir que eso era algo normal y fácil para ellas. Verso 36, 38 son los últimos dos versos. Y dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. El resultado de este incesto es que los descendientes de las hijas, por medio de las hijas de Lot, serían enemigos y obstáculos para Israel. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que la vida de Lot ha terminado en una ruina. Su pasado, su presente y su futuro han sido desastrosos. ¿Por qué? Porque él conocía a Dios, pero amaba al mundo. Hay una parte en la que dice que Lot era justo, el justo Lot. Si Lot era así como vemos a este versículo, ¿por qué Dios decía que era justo? Para responder esta pregunta, hermanos, tenemos que irnos a segunda de Pedro 2:6 y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Nos muestra claramente en este verso que Dios no ha perdonado el pecado y su consecuencia, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Efectivamente, Dios es amor, hermanos. Esto no lo podemos dudar, pero también Dios es justo. En el verso 7 continúa, segunda de Pedro 2:7, y dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Por qué le decía justo? Porque la salvación es un regalo de Dios. Y cuando tú obtienes la salvación, tú eliges estar cerca o lejos de Dios. Tú eliges vivir de manera espiritual o seguir dando rienda suelta a tus deseos. En este caso, la salvación, la justificación, la justicia, viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Lot estaba abrumado en ese lugar, pero se quedaba allí. Aquí dice abrumado, pero él seguía en ese lugar. Se sentía cómodo en ese lugar. Cuando hablamos de nefanda, estamos hablando, nefanda viene del griego aselfeia, que significa libertinaje sexual. Y cuando habla en esta parte de malvados, viene del griego absesnos y significa violadores y criminales. Entonces, este verso, ¿cómo lo podemos decir? Libró Dios al justo Lot, que era tan abrumado por la conducta sexual de los violadores que eran criminales, que no solo eran perversos, que también mataban a la gente. En el verso 8 continúa, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Existe una diferencia notable, hermanos, entre alguien justo y alguien santo. Somos justos porque Dios nos brinda la salvación, la gracia de Jesús, en lugar de nuestros pecados, toda vez que hemos tenido fe en Cristo Jesús. Nos estamos volviendo santos a medida, Dios nos da la santificación a medida de que obedecemos a Dios. Y eso te lleva a obedecer cada vez más en tu vida. En pocas palabras, somos vistos justos delante de Dios porque hemos creído en la obra redentora de Jesús por el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y la santidad es el producto de caminar con Dios.
agradándolo, buscándolo y sobre todo respetando sus mandatos. Aquí también nos dice a que afligía cada día su alma viendo y oyendo. Aquí nos muestra que él se sentía mal viendo tanta perversión y oyendo miles de cosas grotescas y viendo un montón de perversión. Pero él seguía en ese lugar. Algo de esto que dice viendo y oyendo los hechos inicuos, también nosotros, hermanos, los vivimos día a día y es algo que también nosotros tenemos que cuidar con nuestros hijos. Es lo mismo que está ocurriendo ahora. En la televisión y en las redes sociales, de cada 10 comerciales, 8 tienen connotación sexual de alguna manera. Las marcas no pueden anunciar algo sin tomar de imagen a una mujer semidesnuda o insinuar algo. Para saber cómo es el fin y el trato de Dios con las personas inicuas de este verso 2:8, tenemos que leer los 2 versos siguientes. Segunda de Pedro 2:9-10. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Él trata con particularidad severidad a los que se entregan a sus propios deseos sexuales pervertidos y desprecian la autoridad. Estas personas son orgullosas y arrogantes y hasta se atreven a insultar a los seres sobrenaturales sin ni siquiera temblar. Yo les hago una pregunta en este momento. ¿Quieres ser visto por Dios solamente como justo o como santo? Si recibiste el Señor, ya eres visto como justo gracias a Jesucristo. Pero eres santo cuando además de recibir la salvación, vives conforme a lo que Dios quiere. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo los invito a ponernos a cuentas con Dios y pedirle que nos haga ver qué actitudes aún nos mantienen pegados al mundo. ¿Qué razones que a veces pensamos que son valiosas utilizamos para seguir aferrados al mundo o a las posesiones terrenales? ¿Qué prácticas aún están en nuestras vidas que no están de acuerdo a Dios? Pidamos al Señor que trabaje en nuestras vidas en todo lo que Él decida hacerlo y que confiaremos en Él aunque ese proceso duela, para no vivir una vida como la de Lot. Una vida tibia, porque la palabra en Apocalipsis 3:15 nos dice, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Dejemos de seguir viviendo atados a nuestro pasado, a nuestra vieja forma de vivir, a nuestros deseos pecaminosos. Dejemos de ver nuestros fracasos, nuestros dolores, las malas decisiones tomadas y comencemos a mirar adelante y a vivir en la libertad que Cristo quiere darnos. Comprendamos que en el momento que Cristo ha tocado nuestra vida y nuestros corazones, Él nos ha dicho, no mires atrás. Ahora caminarás conmigo con la mirada firme puesta en la meta, nuestro lugar celestial, donde estaremos siempre juntos. Espero, hermanos, que esta enseñanza, que al principio ha sido un poco fuerte, haya tocado nuestros corazones y realmente nos ponga nos haga vernos al espejo, frente al espejo de la palabra y nos haga pensar, ¿estoy con Dios plenamente o no estoy con Dios? Que si estamos con Dios, tenemos que seguir perseverando
Tenemos que seguir corriendo esta carrera, que hace un tiempo atrás alguien me decía, la carrera del cristiano no es una carrera de velocidad. Él me decía, es una carrera como un maratón. Ahora que está tan de moda el ver a nuestro maratonista boliviano y cosas, es ese tipo de carrera, una carrera en la que tienes que resistir, vas resistiendo. Pero nosotros tenemos una clara diferencia con ese maratonista. Que nosotros no solamente estamos bajo una guía humana, estamos bajo la guía del Creador del universo, del Todopoderoso. Entonces tenemos que sentirnos más confiados caminando, que en los momentos en que vemos que nos está flaqueando las fuerzas y vemos que no podemos más, tenemos que agarrar, entrarnos a nuestro cuarto, ponernos de rodillas y decirle, papito, ya no puedo más, hazte tu cargo y llévame, sígueme ayudando a caminar, sé tú fortaleciéndote en mi debilidad. El Señor en esta noche ha tocado el corazón de cada uno de nosotros. Y sé que realmente nos está haciendo pensar en muchas actitudes y en muchas cosas que ahorita pasan por nuestra mente. Y sé que también está dando mucha libertad en muchas personas que se han estado culpando por las cosas del pasado, por mirar atrás. Dejemos que Dios sea realmente el Dios de nuestras vidas. Que Él tome el control completo. No importa lo que hayamos pasado antes. Sabemos que no se van a volver a repetir esas cosas porque estamos bajo la guía de Dios mediante su palabra. Gracias, hermanos, por conectarse a cada uno de ustedes. Y pues bueno, hermanos, más allá de cualquier situación, siempre tenemos que ver a todas las personas con una mirada compasiva, como los ha mirado Cristo, ¿no? Hace un tiempo atrás hablábamos también acerca de que hay algunas personas, algunos predicadores que dicen que he escuchado, e inclusive muchos creyentes que dicen que Dios ama a la persona tal como es, y eso está mal, ¿no? Porque Dios ama a la persona a pesar de lo que es en realidad, ¿no? Y hemos escuchado que hay mucha tendencia en también decir que Dios odia al pecado, pero ama al pecador, ¿no? Esa es una frase bastante interesante que, si no me equivoco, es de Gandhi, ¿no? Pero eso es totalmente antibíblico, ¿no? Porque en realidad la palabra nos muestra que Dios ama al pecador, pero al pecador arrepentido, como cada uno de nosotros los que hemos recibido a Cristo, ¿no? Realmente es un tema bastante interesante. Tal vez en algún momento vamos a tener alguna enseñanza especial acerca de todo este ataque contra el diseño de Dios que mantienen los activistas LGTBs, pero hasta aquí pues ya hemos acabado con Génesis 19. Y estamos viendo la vida de Abraham y la historia, y nos damos cuenta que realmente Dios ha ido obrando soberanamente en cada situación. Oremos antes de despedirnos, hermanos, y luego nosotros y luego ya cada uno a descansar y a preparar las cosas para mañana, ¿no? Porque seguramente tenemos algunas cosas. Por favor, acompáñenme en oración, queridos hermanos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, gracias por este día, gracias por esta enseñanza, gracias porque tu palabra es vida, y gracias porque nos enseñas que tú quieres estar siempre con nosotros en una comunión íntima. Te pedimos, Señor, que nos mantengas unidos y que realmente estemos tan agarrados de tu mano que
que realmente tú nos fortalezcas para poder superar todas las situaciones adversas que estamos teniendo en este tiempo. También te pedimos por cada uno de los familiares que en este tiempo pueden estar enfermos en nuestras familias. Y también te pedimos, Señor, por las necesidades económicas de los hermanos, por su trabajo, por todas las personas que existen en nuestras familias, que no son creyentes, que necesitan tu salvación. Te pedimos que abras sus corazones para que podamos hablarles. Y también te pedimos que nos des valentía para poder hablarles y que sea tu Santo Espíritu hablando y no nosotros. Te agradecemos, Señor, y te pedimos que la siguiente semana, Señor, podamos estar nuevamente aprendiendo tu palabra. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces en estos días y porque hasta el día de hoy tú nos has sostenido y que nada podríamos hacer sin ti, Señor. Gracias, Señor, por todo esto y que esta semana, Señor, sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.